Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 25, Hannah Arendt. En este episodio vamos a hablar de forma muy breve cuál fue el pensamiento de Arendt para que en unos pocos minutos tengas unos conocimientos acordes a su pensamiento y puedas adentrarte más en su filosofía teniendo una buena base. Esta autora tuvo una vida bastante difícil, que es importante remarcar, sobre todo algunos aspectos, porque pienso personalmente, y lo repito para quien no haya escuchado otros episodios, que la biografía de cualquier autor o autora que se estudie es sumamente importante, porque en la mayoría, por no decir en todos, depende la vida llevada. Tienden a pensar, reflexionar o hablar de unas cuestiones más que de otras y posicionarse en algunos puntos de la balanza. Esta autora vivió lo que es el totalitarismo, poderes absolutos, regímenes inhumanos y naturalmente le llevó a escribir y defender una política donde la ética fuese más notable para no cometer dichas barbaries. Pues Arendt, para ponernos en situación, es del año 1906, fue una gran escritora y dedicó su vida a la política. Pero no una política práctica, como nos podemos imaginar, sino a la parte teórica. Aparte de la política, también se le considera filósofa, ya que aparte de entender en su juventud una de las obras más difíciles de Kant, que es la crítica de la razón pura, también hizo críticas a filósofos como Sócrates, Heidegger, Aristóteles, Karl Jasper o Jesper, Maquiavelo y Montesquieu. Lo siento si mi francés no es muy bueno. Nace en el seno de una familia judía, y esta es la causa la cual en un futuro llega a ser encarcelada por defender a los suyos. Se decía que incluso daba cobijo a todo aquel que lo necesitase, y se presentaba muy activa en la lucha por sus derechos y del resto de los judíos, como no. Fue encarcelada y pudiendo escapar tuvo que emigrar para más tarde, que le costó bastante tener su nacionalidad en Estados Unidos, donde también pudo publicar sus ensayos en este país. La valía que presentaba en contra del movimiento nazi hizo que sus obras no fuesen tardías o de vejez como en otros muchos autores, incluso publicadas post-mortem. Esta autora dedicó toda la vida por los ensayos y en perfeccionarlos, y siempre que podía y le dejaban, sacaba a la luz sus obras. Finalmente, muere de un infarto en su despacho rodeado de amigos y amigas. A ver, esto es ínfimo. Para todo lo que hizo en su vida, tanto del movimiento en contra del antisemitismo, que la llevó a tener que separarse de uno de sus maridos, como de tener que emigrar varias veces, como de estar vetada en la Alemania nazi sin reconocer sus obras ni sus bienes materiales, vemos que es una vida que, a pesar de poner tantas trabas, esa filosofía hizo que su vida no fuese en balde, como se dice en España, y la pudiera aprovechar al máximo todo lo que pudiese. Como vamos a ver a esta autora un poco en contraposición con el poder anterior, te aconsejo que escuches primero el episodio 24 y luego vuelvas a este. Si bien en el episodio anterior veíamos cómo el poder político dejaba de lado la cuestión ética y por ello llevaba a cabo con todo lo que fuera necesario para preservar el poder y el bienestar de la nación por encima de la felicidad individual, Arendt no es que apoyase todo lo contrario y que lo ético estuviese por encima de lo político. Entendía, para comprender ahora todo lo que se argumentará de esta filósofa, que la política y lo ético deben de saber llevarse, tener una armonía y que, al tener esa igualdad, la política se pudiera apoyar en lo ético. Para poder entender bien todo esto y ver un poco la antítesis de lo que se ve en El Príncipe de Maquiavelo, te diría que miraras las dos obras que para mí son las más importantes de esta autora. Una es La condición humana y la otra Orígenes del totalitarismo. Si bien no podemos detenernos tanto en cada una de ellas, porque si no, esto no sería filosofía resumida, te voy a seleccionar lo más importante y las ideas centrales para que tengas la idea general y lo entiendas a la perfección. Para crear un totalitarismo solo hace falta el tener un enemigo común, infundir el miedo, tener muy buena propaganda,
que no es lo mismo que publicidad, son términos distintos. Y el crear terror, un terror que, dirá Arendt, que debe ser continuado, es decir, no un terror en un momento determinado, sino vivir en un estado de miedo continuo. Si juntas todo esto, será fácil de tener un estado totalitario. Pero Arendt añade otro concepto en esta obra muy importante, que es el imperialismo, que si bien tiene que ver con el totalitarismo, es aquello que lo antecede. Sería para entenderlo como la parte burocrática, el inicio del odio que ayuda a emerger todo lo anterior dicho. Con ello surgen conceptos como el racismo, crucial sobre todo en la Alemania nazi, el concepto de Estado-nación, que lo critica Arendt como que ya no sirve para hacer un país o Estado homogéneo, sino que quita derechos a unos y se los pone a otros, es decir, un grupo, el que el líder elija, claro, será aquel que deja de tener los derechos que un Estado-nación debería otorgar, dándole ventajas y superioridad al otro bando que sí recibe la bendición del líder, para sentirse fuerte y libre en su Estado-nación, creando así naturalmente odio al bando no deseado. Por lo tanto vemos como en esta obra, que es la del totalitarismo, marca la raíz propia del totalitarismo, que es necesario para llegar a él. Básicamente es crear al ser humano perfecto dentro de una nación, para hacerles creer que es el más fuerte, y por ello acabar con el débil y el que no es de la propia nación, claro, todo esto con un líder a la cabeza que manipula gracias al terror y a las oportunidades del momento, porque eso es otra, el líder si tiene que cambiar su discurso o manipularlo para seguir teniendo el poder, lo hará, y por lo tanto podrá quitar a aquellas personas que no quiera que estén. Esto lo definiría Arendt como un mal radical, que es hacer de lo imposible lo posible, es erradicar el concepto de ser humano. También es importante que para crear el totalitarismo es necesario primero crear una sociedad totalitaria. Para ello es tan simple como desarticular espacios públicos, aislar a las personas o crear grandes grupos de personas superfluas para la nación, para así poder perder sus derechos y tenerlos controlados a su antojo. Si bien dejando muchas cosas fuera de la mesa, diríamos que estas ideas son las que tiene Arendt cuando escribe Orígenes del totalitarismo. Como he dicho antes, la otra obra, que sería La condición humana, también la veo súper importante para comprender mejor todo esto y poder centrarnos también en lo que antes decíamos sobre qué va por encima, si lo ético o lo político. Para Arendt, diferencia entre vida activa y vida pasiva. La vida activa no es más que la encargada de la política en su totalidad, y la vida pasiva sería el alejarse del quehacer político. Arendt cree que se ha perdido, en parte, la vida activa y reivindica un papel más importante para este modo de vida, pero claro, no como se ha hecho hasta ahora. Dentro de la vida activa, diremos que el individuo tiene 3 actividades, de las cuales no me centraré porque si no nos vamos a ir de tiempo y de complejidad, pero básicamente, para esbozarlo un poco, sería la labor, que está enfocada a la vida, el trabajo, que está enfocado a la mundanidad, y la acción, enfocada a la pluralidad. Esta última es la más importante, ya que la filósofa hablaba sobre la acción como aquel acto que se tenía que hacer en la esfera pública. ¿La política entonces? Bueno, las 3 esferas de la vida que comentaba Arendt, la privada, la pública y la social, son importantes para la política. Y tras el capitalismo, que se crea la esfera social y se come a la esfera pública, y también priva a la esfera privada. Con ello, la autora argumenta que no queda más intimidad que el corazón. Esto es importante porque, claro, para Arendt, un espacio público de libertad, para que pueda haber un espacio también político, es un espacio necesario y que es necesario para la vida política. Por lo cual, al crear el capitalismo y con ello arrasar tanto con la esfera privada como con la esfera pública, creando así la esfera social, hace que nos quitemos libertades y por lo tanto también nos quitemos de esa intimidad necesaria en el Estado. Nos quedamos por lo tanto sin ese derecho, provocado por la sociedad en masa.
Y yendo a lo ético, dirá que el objetivo de la política debe ser evitar el mal a toda costa, con lo que la política debe tender un puente hacia lo ético y evitar la política por medio de la esfera pública. O al menos solo a través de ella, ya que la esfera privada también es muy importante. Gracias a ello, evitaremos de nuevo en caer en un totalitarismo. En todo momento argumenta que la condición del ser humano es política, pero claro, un ideal de política alejado de todo lo visto hasta entonces y de todo lo que tuvo que vivir, alejado de ese terror propagandístico y sin crear sociedades totalitarias con ganas de a ver quién líder es el que más loco está. Y sin más, hasta aquí el episodio número 25. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el siguiente capítulo.